En esta segunda parte lo que vamos a ver es los conceptos de dependencia e independencia lineal de vectores, que son dos conceptos muy importantes de espacios vectoriales. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer por aquí, ¿verdad? Voy a bajar un poquito más donde habíamos quedado. Y vamos a estar hablando entonces de dependencia lineal e independencia lineal. Sí, dependencia e independencia lineal. Voy a dar las dos definiciones. Ok, son dos definiciones. Yo voy a tener una lista de vectores, ¿verdad? Voy a coger los vectores, llamémoslos U's, sean U1, U2, etcétera, hasta UN voy a tener n vectores en el espacio vectorial. Okay. Voy a decir que son linealmente independientes. Se dice que los vectores son linealmente independientes. Ok, si esto sería como una especie de ecuación, ¿verdad? Si la expresión, llamémosla expresión, pero es como una especie de ecuación. Si la expresión alfa 1 por U1 más alfa 2 por U2 más hasta alfa n por UN igual a 0. Este 0 es el 0 vectorial. No es el 0 de los números reales, es el 0 vector. Ok, si esa expresión tiene como única solución alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa n y todos son 0. Okay, eso sí es el 0 real, ¿verdad? Porque los escalares son reales. Habíamos dicho la vez pasada que en un espacio vectorial se cumple que 0 por vector da 0 vector, ¿verdad? Okay, 0 real por un vector siempre da 0 vectorial. Quiere decir que esta expresión siempre va a funcionar, o sea, siempre se va a cumplir si todos los alfas son ceros, ¿verdad? Porque aquí de 0 por este vector va a dar 0 vectorial, ¿verdad? 0 por este vector va a dar 0 vectorial, ¿verdad? En todos va a dar 0 vectorial y la suma de ceros vectoriales da 0 vectorial, ¿ok? Entonces, esta expresión siempre la va a cumplir alfa 1 igual a alfa 2, ¿verdad? Que todos los escalares sean 0. Lo que está diciendo esta definición es que esa sea la única solución que haya. Que no hay otra opción para los alfas, ¿verdad? Que hayan algunos alfas distintos de 0 que hagan que esa expresión sea cierta. Entonces, ojo, tiene que tener solución única. Y no lo puse en la definición, pero cuando yo escriba, voy a ponerlo por aquí abajo, cuando yo escriba LI, se va a entender que quiero decir linealmente independientes. Linealmente independientes. Que es muy común cuando uno habla de vectores, decir, estos vectores son LI. Entonces ya uno tiene la casa, son lineales. Vamos a dar la otra definición, que es la de linealmente dependientes. Ok, vamos a bajar un poquito. La definición empieza muy parecida, ¿verdad? Tengo n vectores. ¿Verdad? Vamos a decir que esos vectores son linealmente dependientes
linealmente dependientes. Y aquí lo voy a poner de una vez LD. Okay, más adelante, cuando yo diga los vectores son LD, son linealmente dependientes. Okay. Si la expresión, la misma que está arriba, alfa 1 por el vector U1 más alfa 2 por el vector U2 hasta alfa n por UN es igual a 0. Ok, si esa tiene alguna otra solución, además de esa trivial que dije antes, que todos los alfas sean ceros. Ok, entonces si esa expresión se cumple, para algún caso distinto de la solución trivial alfa 1 igual a alfa 2 igual hasta alfa n. Ok, o sea que la expresión siga de 0 para alguna combinación de alfas donde alguno de los alfas sea diferente de 0. Okay, tal vez eso lo escribo aquí abajito. Okay, es decir, esa expresión da 0 con algún alfa, llamemos que el iésimo, es distinto de 0. O sea, la expresión sigue dando 0 aun cuando con algún alfa diferente de 0. Eso es dependencia e independencia lineal. Vamos a ver más o menos la segunda, se dice que son linealmente dependientes porque yo puedo escribir uno como combinación lineal de los demás, es decir, puedo escribir a uno dependiendo de los otros. Por eso se dice que son linealmente dependientes. Mientras que si son LI, yo no puedo escribir ninguno de ellos como combinación lineal de los demás. Entonces son independientes unos de los otros. Ok, pongamos ese resultado por aquí de una vez. Ok. Si tengo un conjunto de vectores que son LD, que son linealmente dependientes, entonces uno de ellos por lo menos, entonces por lo menos, uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los demás. Como combinación lineal de los demás. Vean que es, ¿verdad? Es relativamente fácil ver que esto se cumple. Porque vean, yo tengo esta expresión, la expresión la que tiene que cumplirse. Por aquí voy a escribir el iésimo menos 1, pongamos primero, por u y menos 1. Luego tengo el iésimo término, luego tengo el iésimo más 1, etcétera. Luego tengo el último, perdón, alfa igual a 0. Esa es la expresión que se tiene que cumplir en ambas definiciones, nada más que en una tenemos la solución trivial y otra tenemos una solución además de la trivial. En este caso, si me están diciendo que son LD, quiere decir que tenemos alguna solución que no es la trivial, no es que todos los alfas sean ceros. Entonces, yo sé que esta combinación, como son LD, esta combinación lineal da 0 aun cuando alguno de los alfas sea distinto de 0. Digamos que el alfa i es el distinto de 0. Entonces, como este alfa i es distinto de 0, yo puedo despejar esa expresión. O sea, yo puedo despejar el iésimo vector. Entonces, decir que esto es, bueno, del lado derecho está el 0 y todos estos pasan a restar, menos alfa 1, 1, menos etcétera,
menos el alfa i menos 1 u i menos 1 menos el alfa i más 1 u i más 1 menos el enésimo. ¿Ok? Y el alfa i lo paso a dividir. Y digo que entonces el iésimo vector, ¿verdad? Que tenía un escalar que no era 0. Yo ese numerillo que no es 0, de ahí lo puedo pasar a dividir. El problema es pasar a dividir un 0. Entonces yo digo que esto es menos alfa 1 entre alfa i. Menos alfa i menos 1 entre alfa i. Menos alfa i más 1 entre alfa i. Menos el alfa enésimo entre alfa i por un. Ok, vean, ahí está la combinación lineal, ¿verdad? O sea, yo estoy diciendo que el iésimo vector, entonces lo puedo escribir como un escalar, llamémosle beta 1, por el primer vector. Este digamos que es el beta i menos 1, ¿verdad? Esta expresión es un escalar, ¿verdad? Bueno, incluso puedo meter el signo, ¿verdad? Entonces digamos que aquí queda más. ¿Sí? Por u i menos 1. Más. Y así puedo ir diciendo, este es el siguiente escalar, este llamémosle beta i por i más 1. Por u i más 1. Más, etcétera, hasta llegar al beta enésimo u enésimo. ¿Lo ven? Entonces, ¿lo escribí como combinación lineal? Sí, claro, estoy escribiendo el u iésimo como combinación lineal de todos los demás, ¿verdad? Ok, entonces, por eso es que se le llama, digamos, dependencia lineal, porque yo puedo escribir uno como combinación lineal de los demás. Yo podría decir entonces que el UI depende de todos esos demás, U1, U2, hasta el UN, quitando el UI. Uno depende de los demás. Mientras que en linealmente independiente eso no pasa, o sea, no se puede escribir ningún vector como combinación lineal de los otros. Entonces se dice que son independientes. Ok, los ejemplos típicos aquí es que me van a pedir verificar si un conjunto de vectores son LI o LD. Ok, entonces voy a bajar aquí un poquito y verifiquemos ahí algún par de ejemplos. Entonces, primer ejemplo. Determine, supongo que es como el enunciado más típico, ¿verdad? O sea, me van a pedir determine, vea, ¿verdad? Si los vectores son LI o LD. Entonces, determine si los vectores dados son LI o LD. Y entonces me van a dar unos cuantos vectores. Como estamos trabajando mucho en R2 o R3, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando, voy a dar vectores en R2 o R3. Entonces, supongamos que me dan los vectores el menos 1, 1. Y me dan el vector menos 2, 1. Y menos 2, menos 1, perdón. Okay. Y me preguntan de determinar si esos vectores son LI o serán LD. Entonces, vean lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? De acuerdo a la definición, entonces yo monto esa expresión que me dicen, o sea, cojo dos escalares y entonces monto la combinación lineal. Bueno, si quieren, primero lo pongo con letras, que alfa por u más beta por v sea 0, ¿verdad? Esa es la expresión que me dieron en ambas definiciones de dependencia e independencia lineal. Es decir, yo voy a estar trabajando con esta expresión, menos 1, 1 aquí, más beta por el v, que es menos 2, menos 1. Igual a 0, bueno, el 0 vectorial aquí es el 0 en R2, ¿verdad? El vector 0, 0. Esa es la expresión con la que voy a trabajar. Y lo que me dijeron las definiciones es, bueno, si a usted eso le da solución única,
la trivial, que alfa sea igual a beta igual a 0, quiere decir que son LI. Si le da otra solución adicional, van a ser LD. ¿Okay? Voy a montar entonces el sistema. Okay. Esto lo voy a poner aquí mismo, es menos alfa menos 2 beta, alfa menos 2 beta. Me tiene que dar 0, 0. Es decir, que monto el sistema menos alfa menos 2 beta igual a 0. Alfa menos 2 beta igual a 0. ¿Cómo lo notan? Y esto siempre ocurre en este tipo de ejercicios. Nosotros siempre estamos igualando al vector de ceros, a ceros. Entonces esto es siempre un sistema homogéneo. Y un sistema homogéneo siempre tiene solución. Porque alfa igual a beta igual a 0 siempre resuelve. Por lo tanto, en estos ejercicios de dependencia e independencia lineal, no puede suceder que no haya solución. O sea, fijo, o hay una única solución o hay infinitas soluciones. Son las únicas dos posibilidades que tenemos. O sea, no puede existir la posibilidad, o sea, que alguien me diga, no, es que no tiene solución. No, jamás, no puede pasar, ¿verdad? O tiene una única, o tiene infinitas. Pero siempre tiene solución este sistema. Quiere decir, y esto va a ser un resultado importante que vamos a poner después de los ejemplos, quiere decir que si tengo un sistema de dos ecuaciones, dos variables, homogéneo, con solo calcular el determinante, yo puedo saber si tiene solución única o tiene infinitas soluciones. Otra vez, porque quité la posibilidad de que no tenga solución. Entonces aquí todo se resume en calcule el determinante, si es cuadrado, ¿verdad? Aquí queda 2 más 2, 4, distinto de 0, ¿ok? Tiene solución única. Solamente tenemos una única solución. ¿Cuál es? La trivial, no tengo ni siquiera que ponerme a resolver el sistema. Alfa es igual a beta igual a 0. Yo sé que se resuelve. Si tengo solución única, esa es la única solución que hay. ¿Okay? Entonces, respuesta. Mira, el sistema solamente tiene una única solución, la trivial. Quiere decir que los vectores son linealmente independientes. ¿Okay? Respuesta, U y V son linealmente independientes. Muchísimo más rápido que los ejemplos anteriores, ¿verdad? Aquí se resume muchísimo, se hace muchísimo más fácil. Bueno, el problema que se puede presentar es qué pasa si tengo tal vez más vectores o menos vectores. Entonces, por ejemplo, seguimos aquí en R2, pero voy a coger el vector 1 menos 1. Ahora voy a coger tres vectores. V va a ser 2, 1. W va a ser menos 1, 3. Seguimos en R2, pero tenemos tres vectores. Entonces yo digo, bueno, voy a tomar tres escalares y voy a montar la expresión que me dieron en las definiciones. Y digo que alfa por el U más beta por el V más zeta por el W tiene que ser igual a 0. Este 0 es el 0 vectorial. Yo quiero ver si esa combinación lineal igualada a 0, si eso tiene solución única o tiene infinitas soluciones. Entonces yo digo, bueno, voy a montar el sistema. Alfa por U, que es 1 menos 1, más beta por V, que es 2, 1, más zeta por W, que es menos 1, 3. Me tiene que dar el 0 vectorial, que en R2 es 0, 0. De ahí monto el sistema. Voy a bajar otro poquito. De ahí monto el sistema y digo que, bueno, no multipliqué. Esto es alfa más 2 beta menos zeta menos alfa más beta más 3 zeta
igual a 0, 0. Ok, el sistema es justamente alfa más 2 beta menos zeta igual a 0, menos alfa más beta más 3 zeta igual a 0. Ok, nuevamente, sabemos que ese sistema tiene solución. O sea, no puede pasar que no tenga solución. Tengo más variables que ecuaciones, sin necesidad de hacer nada. ¿Cuál es la respuesta de ese ejercicio? O sea, ¿cuántas soluciones tiene ese sistema? ¿Una o muchas? Muchas variables linealmente dependientes. Exactamente, tenemos infinitas soluciones, no tengo ni que resolverlo porque yo sé que esto va a tener solución y tengo más variables que ecuaciones. O sea, eso va a tener infinitas soluciones, ¿verdad? Entonces este tiene infinitas soluciones y muy bien, sería entonces linealmente dependientes. Respuesta, U, V, W son linealmente dependientes. Y de ahí, por supuesto, podemos tener, ¿verdad? Eh, vectores en el retraso, no hay ningún problema. Ahora podemos tener vectores más grandecillos. Digamos que tengo U, que es menos 1, 1, 3, V, que es el menos 2, 1, menos 3, y W, que es el 3, menos 1, menos 2, 1. Okay. Con este ejemplo, igual lo que vamos a ver es algo parecido. Voy a bajar un poquito, ahí los moví, perdón. Con este tercer ejemplo, lo que vamos a ver es algo parecido a lo que vi en el primero. Que estábamos en R2, yo tenía dos vectores y lo que me quedó fue un sistema homogéneo de dos ecuaciones, dos variables. Entonces simplemente yo calculé el determinante y con eso supe qué pasaba. Aquí va a ser algo parecido, pero estamos en R3. Entonces yo puedo decir, si me doy un alfa, un beta, un zeta, que son números reales, y tienen que cumplir que alfa por U más beta por V más zeta por W tiene que darme 0 vectorial. Es decir, que alfa por menos 1, 1, 3 más beta por el menos 2, 1, menos 3 más zeta por el 3 menos 2, 1 me tiene que dar 0 vectorial. Bueno, 0 vectorial que en R3 es 0, 0, 0. De ahí, menos alfa menos 2 beta más 3 zeta, alfa más beta menos 2 zeta, 3 alfa menos 3 beta más zeta tiene que dar 0, 0, 0. De aquí monto el sistema. Menos 1, bueno, menos alfa, menos 2 beta, más 3 zeta, igual a 0. Alfa más beta, menos 2 zeta, igual a 0. 3 alfa, menos 3 beta, más zeta, igual a 0. Y otra vez, tenemos un sistema de 3 ecuaciones, 3 variables, que yo sé que fijo tiene solución. Entonces, con solo encontrar el determinante, ya yo puedo saber si esto va a tener solución única, si el determinante dio diferente de 0, o si dio infinitas soluciones cuando el determinante da igual a 0, ¿verdad? Otra vez, porque en este caso no puede pasar que no tenga solución. Entonces, si me da determinante 0, solamente tengo la opción A, tiene infinitas. Quiero que noten algo. Recuerden que el determinante da igual, el determinante de una matriz da igual que el determinante de la transpuesta de la matriz. Ok, ese es el resultado que voy a escribir ahora después de los ejemplos.
Vean el vector, el primero, menos 1, 1, 3. Véanlo aquí, menos 1, 1, 3. Segundo vector, menos 2, 1, menos 3. Aquí está, menos 2, 1, menos 3. Tercero, 3 menos 2, 1. Aquí está, 3 menos 2, 1. Okay. Ahorita vamos a escribir un resultado. Como vamos a estar trabajando mucho en R2 o en R3, vamos a escribir un resultado que me va a ahorrar escribir todo eso. Okay. Me va a decir que si tengo 3 vectores en R3, calcule el determinante de la matriz que se forma con esos 3 vectores y listo. Si el determinante dio diferente a 0, son LI. Si dio igual a 0, son LD. Así de fácil. ¿Okay? Entonces eso simplifica las cosas. Bueno, terminamos este ejemplo. Vamos a hacer algunos ceros. Cojamos en esta columna y utilicemos este pivote para hacer ceros aquí. La fila 2 le voy a restar la fila 1. La fila 3 le voy a sumar 2 veces la fila 1. Recuerden que esas operaciones no afectan el determinante. Vamos a bajar. Me queda el determinante de la fila 1 fue la que usé como pivote, esa no cambió. La fila 2 sí, a la fila 2 le estoy restando la fila 1. Menos 2 más 1, menos 1. 1 menos 1, 0. Menos 3 menos 3, menos 6. La fila 3 le sumé 2 veces la fila 1. A 3 le resto 2, me da 1. A menos 2 le sumo 2, me da 0. A 1 le sumo 6, me da 7. Estoy calculando con respecto a esta. Ese lleva un menos antes, ¿verdad? Por posición. Voy a ponerlo como en otro color, ¿verdad? Es más, menos. Ok. Entonces da menos 1 que multiplica al menor. Quito fila, quito columna. Menos 1, menos 6, 1, 7. Menos 7 más 6. 1 da. Diferente de 0. ¿Ok? Me dio diferente de 0. El sistema tiene solución única. Respuesta. U, V y W son linealmente independientes. Son LI. Ok, muy interesante, ¿verdad? Estos ejercicios. Pero sobre todo para escribir entonces el siguiente teorema que me va a ser muy útil. Los siguientes teoremas. Voy a bajar otro poquito aquí. Escribir, ok, teorema. Bueno, escribámoslo en el mismo teorema. Si U, que es, llamémosle U1, U2. V es V1, V2. Son dos vectores de R2. Dos vectores de R2. Entonces, de pronto me puedo ahorrar todo ese trabajo que hice arriba. Porque yo simplemente, cuando monte el sistema, haga la matriz aumentada, calcule el determinante, lo invierto, lo transpongo, perdón, no es lo invierto, lo transpongo. Me doy cuenta que me va a quedar el determinante de la matriz formada por justamente esos vectores que me dieron. Y entonces, si esto es diferente de 0, bueno, quiere decir que U y V son linealmente independientes. Por el contrario, si esto me dio igual a 0, quiere decir que U y V son linealmente dependientes. Qué bonito, ¿verdad? Ese teorema me ahorra un montón de trabajo, ¿verdad? De escritura sobre todo, me ahorra tiempo. Y lo mismo pasa con R3. Vamos a bajar.
En R3 pasa lo mismo. Si tengo tres vectores, llamémosle U, que es U1, U2, U3, V, digamos que es V1, V2, V3, W, llamémosle W1, W2, W3, okay, son tres vectores de R3. Okay, que fue como el último ejemplo que hicimos. Okay, entonces, nuevamente, si yo monto la expresión igualada a 0, multiplico, sumo, monto el sistema de ecuaciones, saco la matriz aumentada, me doy cuenta que es homogénea, ¿verdad? Es un sistema homogéneo, tiene siempre solución. Cojo el determinante para ver si va a tener una solución o infinitas. Me doy cuenta que el determinante, si transpongo la matriz, es el determinante justamente de esos tres vectores. Okay. Y sé que si ese determinante entonces me da diferente de 0, tengo solución única, la trivial. Por lo tanto, los vectores son linealmente independientes. Y si me dio 0, entonces quiere decir que son infinitas soluciones, son LD. Resultado, U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Si me dan 0, entonces los vectores originales son linealmente dependientes. Qué dicha, me ahorro un montón de trabajo. Entonces de ahora en adelante ya no tengo que escribir todo eso. Voy a poner un ejemplito rápido en R2. Okay. Entonces voy a bajar. Entonces, por ejemplo, si a mí ahora me ponen un ejercicio muy parecido al primero que hicimos, determine si el vector u, que es el 3 menos 2, y el vector v, que es el menos 1, 5, son LI o LD. ¿Ok? Ya no tengo que hacer todo lo que hice en el primer ejemplo anterior. Yo digo, mira, son dos vectores de R2. Lo único que tengo que hacer es montar el determinante formado por esos dos vectores y ver cuánto me da. 15 menos 2 me da 13 diferente de 0, por lo tanto la respuesta es que son linealmente independientes. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil se volvió eso con esos teoremas. Por supuesto, todo depende de cuántos vectores me den, ¿verdad? O sea, si ya me dan 3 vectores de R2, ok, ya ahí no, ¿verdad? Ya ahí tengo que montar eso a ver qué sucede, ¿verdad? O me dan, bueno, depende de la cantidad, yo podría analizar qué pasa, pero dos vectores en R3 o 5 vectores en R3, y ahí tendría que ver qué es lo que está sucediendo y si utilizar de pronto la definición. ¿Mm? Muy bien. Voy a, ya que sabemos este concepto, voy a dar entonces una definición de lo que se conoce como vectores paralelos. Vamos a ver aquí la definición de vectores paralelos. El paralelismo, bueno, para decir yo que dos vectores son paralelos, en realidad se define con respecto a esto que acabamos de ver, con dependencia o independencia lineal. Básicamente se define o se dice que un vector es paralelo a otro si los dos son linealmente dependientes. Si uno es dependiente del otro. Okay. Vamos a escribirlo. Dejemos aquí. Entonces, dos vectores U y V en un espacio vectorial. Okay. Dos vectores. Se dice
que son paralelos si son LD. Así de fácil es la definición de paralelismo. Vean que de ahí uno tiene la idea muy geométrica. Claro, uno le dicen vectores paralelos y lo primero que se imagina son dos flechas paralelas, ¿verdad? Pero como dijimos la vez pasada, los campos vectoriales no siempre los podemos graficar con vectores como flechitas. Entonces, por ejemplo, ahora yo les digo, hey, ¿cómo dibujan ustedes la matriz 2, 1, menos 1, 3? Y eso es un vector en las matrices de orden 2 por 2, matrices cuadradas de orden 2. Y eso no lo puedo dibujar. Y si no lo puedo dibujar, entonces de ahí no puedo ver gráficamente si es paralela a otra. ¿Lo ven? Entonces, dependiendo del espacio vectorial, pues necesito una definición menos gráfica para yo poder decidir si dos vectores son paralelos. Entonces, lo que me está diciendo esto es, ok, dos vectores son paralelos si son linealmente dependientes. Y, por el teorema que di hace un rato, si un conjunto de vectores eran linealmente dependientes, uno se podía escribir como combinación lineal de los demás. Aquí solo tengo dos. Y dice que son LD. Quiere decir que uno se puede escribir como un escalar del otro, como una escala del otro, bueno, como una combinación lineal del otro es la palabra. Es decir, uno de los vectores se puede escribir como combinación lineal del otro. Y hacer eso aquí sería simplemente decir, ok, U lo puedo escribir como una combinación lineal de V. Y ya se me acabaron los vectores, solo tenía dos. ¿Qué estoy diciendo? Uno es el múltiplo del otro. Ok, voy a bajar. Así. Uno es el múltiplo del otro. Okay, y terminemos entonces con unos ejemplos de vectores que sean paralelos. Por ejemplo, bueno, los vectores. Pongamos un par de vectores en R2. Digamos que el vector 5 menos 3 y V digamos que es menos 15, 9. Son paralelos. ¿Okay? Porque 1, que es el U, lo puedo escribir como menos 3 veces, más bien el V, perdón. Bueno, igual lo puedo poner así, pero sería entonces menos un tercio por el V. Ok, vean que este, que era el U, menos 5 menos 3, yo lo puedo escribir como menos un tercio por el menos 15, 9. Igual lo puedo escribir así o lo puedo escribir al revés y decir que V es menos 3 por U. ¿Okay? Lo importante es que difieren, digámoslo así, en un escalar. Probablemente, bueno, no sé si sea así, pero probablemente de ahí viene que el concepto de escala, ¿verdad? Porque lo que tengo es un vector que tiene un tamaño y lo que estoy haciendo aquí es escalándolo, multiplicándolo por un escalar. Me está dando un vector con la misma dirección, es paralelo, pero más pequeño o más grande. Esa es, digamos, la idea de la escala. Y, digamos, en un ejemplo en R3, bajemos aquí un poquito. Un ejemplo en R3, los vectores U, digamos que es el vector 0, menos 2, 4, y V, que es el 0, menos 1, 2, son paralelos.
Vean que yo puedo escribir el u, que es el 0 menos 2, 4, como 2 veces el v, 0 menos 1, 2. No lo puse arriba. U se puede escribir como 2 veces v. Okay. Uno es el múltiplo del otro. Y ese valorcillo, ese escalar, de hecho es la escala. Que me diga que u es 2 veces v, quiere decir que si yo veo u y veo v, u es el doble o mide el doble del tamaño que v. U es el doble de v. Son vectores que apuntan en la misma dirección, son paralelos, solo que uno es más grande, uno es el doble del otro. Ok, y nada más para terminar con un último ejemplo, un poquito distinto. Ahora bajemos aquí un poquito. Por ejemplo, los vectores 3x al cuadrado menos 2x más 5, llamémosle p, y q, que es menos 6x más 4x menos 10, son paralelos. Habíamos hablado que los polinomios del mismo grado, aquí me falta un cuadrado, de un grado igual o menor, digamos, si agarro el conjunto de todos los polinomios que tengan grado 2 o menos, en este caso, eso formaba un espacio vectorial. Entonces aquí estamos pensando que estamos en este espacio vectorial, en el espacio vectorial formado por los polinomios de grado 2 o menos. Entonces, en ese espacio vectorial, de esos dos son vectores. Y yo puedo decir que son paralelos. ¿Por qué? Nuevamente, porque p de x yo lo puedo escribir como menos 1/2 por q de x. ¿Verdad? El 3x cuadrado menos 2x más 5 es lo mismo que menos 1/2 multiplicado por menos 6x cuadrado más 4x menos 10. Y bueno, aquí nos vamos a estar enfocando, no sé si puse los signos bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Y bueno, aquí nos vamos a estar enfocando en R2 y en R3. Pero, digamos, en los polinomios estos de grado 2 o menos, por ejemplo, igual se puede buscar hacer ejercicios de independencia lineal, de combinación lineal, ¿verdad? De todos estos que vimos con R2 y R3. ¿Ok? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Voy a detener por aquí la grabación.